Hola a todos y bienvenidos de nuevo a un nuevo vídeo perteneciente a esta lista de vídeos de resolución de circuitos con varias mallas. En esta ocasión tenemos aquí un circuito en el que, como veis, tenemos una fuente más una resistencia, otra fuente, otra resistencia, otra fuente, otra resistencia, y en paralelo a todo ello tenemos esta resistencia de 5 ohmios. El enunciado nos dice lo siguiente. Dice, se conectan en serie 3 baterías de acumuladores, 1, 2 y 3, tal como se muestra en la figura, para alimentar un horno de 5 ohmios. Esto sería un horno, ¿vale? De resistencia. Dice que determinemos la tensión en los bornes del horno, o sea, la tensión aquí, y su potencia. ¿De acuerdo? Entonces, bueno, para resolver este ejercicio, olvidémonos de la terminología de baterías de acumuladores, etcétera, y simplemente pues veamos lo que vemos, ¿no? Que es una fuente, resistencia, fuente, resistencia, fuente, resistencia y una resistencia en paralelo. Y lo que nos pide básicamente es la tensión que circula por aquí, ¿vale? Y su potencia, ¿vale? Para ello tenemos que calcular la intensidad, ¿de acuerdo? De la malla. Bueno, aquí tenemos únicamente una malla. Al tener una malla vamos a tener solamente una intensidad. Vamos a suponer, por el sentido de las fuentes, ya que están todas apuntando menos más, menos más, menos más, o sea, están apuntando hacia allá, pues vamos a suponer que la corriente circula en este sentido, ¿vale? O sea, sé que la corriente circula en este sentido, ¿de acuerdo? Entonces, como la corriente circula en ese sentido, pues, un momentito, por favor. Vale. Como circula en este sentido, bueno, pues eso tenemos que tenerlo en cuenta, ¿vale? ¿Qué más cosas vemos? Bueno, pues vemos que estos son 10 voltios, pues esta fuente que genera 10 voltios, pues se supone que lo genera así, ¿vale? 10 voltios, ¿no? O sea, esto significa que aquí en la punta de la flecha, aquí hay 10 voltios más que aquí, ¿vale? Esta fuente que genera 12 voltios, pues por estar orientada como está, menos más, pues también está generando estos 12 voltios hacia allá. Y esto, que genera 13 voltios, pues está generando los 13 voltios hacia allá. ¿De acuerdo? Como el sentido de la corriente hemos determinado que es este, ¿vale? Hemos determinado que este es el sentido de la corriente, pues cada vez que atravesemos una resistencia habrá una caída de tensión. Una caída de tensión que se opone al sentido de la corriente. Entonces, insisto, como la corriente va hacia allá, pues cada vez que atravesemos una resistencia hay una caída de tensión opuesta, ¿no? Esta caída de tensión, que vamos a mostrarla, es opuesta, es igual a R por I, ¿no? ¿Por qué es igual a R por I? Porque si la ley de Ohm es igual, o la intensidad es igual a tensión partido de resistencia, ¿vale? Pues la tensión aquí será igual a R por I. O sea, la tensión, la caída de tensión que sucede en cada receptor es opuesta. Y como la tensión es R por I, ¿vale? Pues será, ¿cuánto vale R? Aquí, 0,1, ¿no? Por I, pues I, ¿no? Pues entonces aquí sería una caída de tensión de 0,1 por I, ¿vale? Aquí hay otra caída de tensión también opuesta al sentido de la corriente, que será R por I, o sea, 0,2 I. Y aquí también habrá otra caída de tensión opuesta al sentido de la corriente, que también será R por I, o sea, 0,3 I. 0,3 I. ¿Vale? Como aquí no tenemos nudos, no podemos aplicar la primera ley de Kirchhoff, que es la que dice que la suma de las intensidades que llegan a un nudo es igual a la suma de las intensidades que salen del nudo. Vamos a aplicar directamente la segunda ley de Kirchhoff, que nos dice que en toda malla cerrada la suma de los potenciales o diferencias de potencial tiene que ser o es igual a 0. ¿De acuerdo? Entonces yo de esta malla, por cierto, se me ha olvidado poner una, porque hemos puesto
esta caída de tensión que se opone a la intensidad. Hemos puesto esta, pero ahora tenemos que poner esta. ¿Veis? Se opone al sentido de la intensidad, que sería de 5 por I, ¿vale? Por tanto, la ecuación que nos vamos a encontrar en esta malla, si empezamos, podemos empezar por el punto que queramos, pero empezamos por aquí, serían, si voy en este sentido, en sentido horario, me encuentro con 10 voltios positivos, ¿vale? Este que va en sentido opuesto sería menos 0,1 y este que va en el mismo sentido es positivo, más 12. Este que va en sentido opuesto es negativo, menos 0,2 y este que va en el mismo sentido de la intensidad es positivo, más 13. Este que va en el sentido opuesto es negativo, menos 0,3 por I. Y finalmente tenemos este que va en contra de la intensidad, también es negativo, sería menos 5 I. ¿Igual a qué? A 0. ¿Vale? Igual a 0. O sea, ese es el sentido. Esa es la ecuación que sacamos aplicando este sentido. ¿De acuerdo? Si lo que hacemos ahora mismo es agrupar estos términos, pues vamos a, pues no lo sé, vamos a ir sumando, si os parece, pues no sé, estos términos, ¿no? Aquí tenemos, esto no va a salir negativo, vamos a dejar a la izquierda los términos independientes. Pues aquí tenemos 10 más 12, 22, más 13, 32, 35, 35. ¿No? Aquí tendríamos 35 es igual, ¿vale? Y ahora fijaros, aquí tenemos menos 0,1, menos 0,2 son menos 0,3, menos 0,3, menos 0,3 son menos 0,6, menos 0,6, menos 5 son menos 5,6. Lo pasamos al otro lado de la igualdad, sería 5,6 I, en donde ahora la I será igual a 35 partido de 5,6. Si hacemos 35 entre 5,6, pues nos sale una intensidad de 6,25 amperios. Estos 6,25 amperios es el valor que tiene esta intensidad, 6,25 amperios. Y además, muy importante, como nos ha salido un valor positivo, quiere decirse que el sentido que yo he presupuesto, que es este, es correcto. Si nos hubiese salido negativo, significaría que el sentido que he presupuesto es incorrecto, sería el contrario. Pero como ha salido positivo, este sentido horario es el correcto. No nos olvidemos que el problema lo que nos está pidiendo es, además de calcular la intensidad, nos está pidiendo que calculemos la tensión aquí, ¿vale? Y su potencia, ¿vale? Entonces, ¿cuál será la tensión que circule por esta resistencia? Pues aquí la tenemos, ¿no? Despejado de la propia ley de Ohm. Pues tenemos que la tensión, si queréis ponemos aquí en la resistencia de 5 ohmios, si queréis, pues aquí es igual a la propia resistencia, que son 5 ohmios, por la intensidad que la atraviesa, que es esta, ¿veis? Esta intensidad la atraviesa, ¿no? Que serían 6,25, ¿vale? Amperios. Esto va a ser 6 por 5, 30, y luego va a ser 30, 31,25, ¿vale? Esto va a ser 31,25, ¿qué? Voltios. La tensión en esta resistencia es de 31,25 voltios. O sea, aquí, entre este punto y este punto, aquí hay 31,25 voltios. ¿Vale? Y finalmente, la potencia, muy sencillo, pues la potencia es igual a V
por I, pues nada, multiplicamos esos 31,25 voltios por la intensidad que la atraviesa, que son 6,25 amperios, pues esto nos salen 195 vatios. Lo que consume esa resistencia. ¿Vale? Así que nada, un circuito de una sola malla con la ubicación de fuentes con resistencias, establecimiento del sentido de la malla, ¿vale? Establecemos que el sentido de la malla es este, ¿de acuerdo? Vamos haciendo el sumatorio de potenciales y lo igualamos a cero. Una ecuación con una incógnita, resolvemos la incógnita, que es la intensidad. A partir de la intensidad podemos calcular la tensión y a partir de la intensidad de la tensión podemos calcular la potencia. ¿De acuerdo? Venga, pues un saludo y nos vemos en el siguiente vídeo. Hasta luego.